pues los labios de una mujer inmoral son tan dulces como la miel y su boca es más suave que el aceite. O sea, al principio toda esta relación empieza muy excitante, muy emocionante y todo, pero al final ella resulta ser tan amarga como el veneno, tan peligrosa como una espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen derecho a la tumba. Hola amigos, ¿cómo están? Nosotros somos Dani y Cintia Osuna y este es nuestro podcast Indivisibles y estamos súper contentos de grabar para ustedes este nuevo episodio. Para todo Latinoamérica y el mundo, desde la República de Zapopan, Jalisco, estamos grabando y transmitiendo. Qué padre que fuera radio esto, ¿no? Sí. Que entraran las llamadas de las personas. Ay, estaría bien padre, ¿verdad? Podemos definir un horario y ya que nos marquen. Así, que nos interrumpan el podcast. Hoy estaría chido. Estaría bien padre. A lo mejor lo podemos hacer por Zoom y que se conecten y lo grabamos. Es muy buena idea. Pero bueno, siempre empezamos el podcast como exponiendo nuestros rollos. Nuestros desórdenes mentales. Disculpen, son unos segundos para ponernos como que en el mood de podcast, pero Dani nunca lo corta porque es parte de ser naturales. Sí, es parte de ser naturales. Y bueno, hoy estamos continuando con este recorrido a través del prematrimonial y que creemos que son temas que siguen siendo relevantes aún después de casados, obviamente son fundamentales. Y precisamente estamos hablando de varios fundamentos clave, ¿no? Del matrimonio. En el episodio pasado vimos los primeros dos. Hoy en el prematrimonial, ¿no? Se toca el tema del fundamento del amor de pacto. O sea, definitivamente sobre lo que se construye el matrimonio. Está el fundamento de la fidelidad sexual, que de eso vamos a estar abundando el día de hoy, por así decirlo. Y está el fundamento también de nuestra toma de decisiones con matrimonio. O sea, de dónde nos vamos a basar para tomar decisiones con matrimonio, que idealmente sería de los principios bíblicos, ¿no? Sí, de hecho, en el prematrimonial, en el libro, no alcanzó con un solo capítulo, ¿no? Tuvimos que tomar 2 capítulos. Y si tú quieres leer sobre estos temas, pues te invitamos a que vayas a descargar nuestro libro digital o comprarlo también en impreso. Y aunque estén casados, hagan el prematrimonial. Yo siempre recomiendo eso. De hecho, ahorita que estamos en el book club, les digo siempre, vayan y platiquen con sus esposos de este tema, porque pues está bien padre que ellas lo vean como esposas, pero qué padre compartirlo y llegar a acuerdos, ¿no? Cierto. Bueno, antes de entrar en materia, Dani, quiero recordarles a todos y sobre todo a los que nos están escuchando por primera vez, que para nosotros es muy importante que sigas este podcast en cualquiera de las plataformas que lo estés escuchando y que le pongas un rating, o sea, que lo califiques para que más personas puedan escucharlo, y también sigue nuestra página en Instagram, en Facebook, para que te salgan todas las notificaciones de publicaciones, reels y más información que nos gusta estarte compartiendo durante la semana. Y pues muchísimas gracias a todos los que son fieles en este podcast. Me gustaría saber quién es el que tiene más años escuchándolo. Ya tenemos un montón de tiempo. Oh, estaría bien padre que nos mandaran un mensaje diciendo cuántos años tienes. Y quién es el que lo escucha hoy por primera vez, ¿no? Pero bueno. También estaría muy padre. Hay muchísimos episodios que ustedes pueden escuchar, los que vienen por primera vez, y conocer un poquito más de la cultura Indivisibles, ¿no? Que prácticamente es vivir este matrimonio a prueba de cualquier cosa que quiera dividirnos, ¿no? Y mantener la unidad. Pero bueno, Dani, continuemos entonces hoy con el fundamento de la fidelidad sexual. Creo que es algo que le duele mucho ahorita al matrimonio en general, ¿no? El concepto de la fidelidad. Creo que mucha gente ya lo ha ido diluyendo, lo han ido perdiendo, y qué interesante verlo como un fundamento, ¿no? Así como hablábamos de la confianza, como el saber que en este matrimonio un fundamento es que somos fieles, ¿no? Sí, algo que podemos ver en la Biblia es que desde el principio Dios estableció la fidelidad conyugal como intrínsecamente conectado al pacto matrimonial, ¿no? Es como van totalmente de la mano. A partir del pacto matrimonial, Dios da, digamos, cabida a la intimidad sexual de la pareja y lo ve siempre como el espacio para tener relaciones sexuales, ¿no? Lo interesante es que recientemente han encontrado los efectos de las hormonas que se secretan durante la intimidad sexual, los efectos que tienen en cada uno de los miembros de la pareja, ¿no? Cómo impactan sus vidas y, entre otros, aumentan la confianza entre los dos, por lo que es mucho más fácil ponerse de acuerdo.
generan obviamente estos sentimientos de placer y de bienestar, ¿no? Asociados a la persona. Y eso es súper importante, ¿no? O sea, me siento muy bien y esta persona me hizo sentir muy bien, ¿no? Entonces, por eso sigues cuán enamorado, enamorada de tu cónyuge, ¿no? Crean marcas duraderas de nuestra esposa, de tu esposo, ¿no? En tu cerebro, ¿no? Queda como una marca ahí hormonal de atracción y de conexión con esa persona, ¿no? Y también aumenta el deseo de volver a unirse otra vez. Es bien chistoso, ¿no? Porque cuando tenemos el privilegio de tener intimidad física, apenas pasa y ya quieres estar de nuevo juntos, ¿no? Y entonces, ¿qué hace? Es como un magneto que nos atrae de vuelta el uno al otro, ¿no? Minimiza los defectos, o sea, esas mismas hormonas como hacen desaparecer todo lo negativo de nuestra pareja y eso está bien chido, o sea, no es que deje de existir, no es que deje de importar, pero al menos deja de estar en nuestra cara todo el tiempo los errores que hace nuestra pareja, ¿no? Y otra cosa muy importante que hace la intimidad sexual es que relaja nuestras defensas mentales y nos permite conectar a profundidad con nuestra pareja, ¿no? Sí, y fíjate, esto es increíble y es algo que Dios diseñó para el matrimonio, pero aparte es un compromiso y un pacto que hicimos en nuestra boda. O sea, es el fundamento que estamos viendo hoy, amigos, es como entender que no es solamente algo físico o como entre comillas una responsabilidad, sino que va mucho más allá. Es algo que va a sostener la durabilidad de nuestro matrimonio, es algo que va a sostenernos en tiempos difíciles, es lo que, o sea, no nomás la relación sexual, obviamente estamos hablando de muchos fundamentos, ¿no? Claro. Pero al faltar uno de los fundamentos, pues va a traer inestabilidad. Hablando en construcción, pues siempre los fundamentos son una de las cosas más importantes, ¿no? Sí, son como columnas, ¿no? Ajá, entonces cuando hablamos de sexualidad muchas veces venimos tan contaminados de la cultura que lo vemos como algo solo físico, algo solo casual, algo que solo se dio en la juventud, cuando andabas con todas las hormonas, pero muchas veces no entendemos que al casarnos y al decir acepto delante de Dios, aceptar el pacto matrimonial es aceptar serle fiel a esta sexualidad, a esta intimidad, ¿no? Entonces se hace bien importante que menciones todos los beneficios, porque a veces te encuentras con personas que están batallando un montón en su relación, se ha perdido la pasión, se ha perdido la comunicación, se ha perdido el ponerse de acuerdo, pero luego le preguntas cómo está tu intimidad sexual y la han abandonado por completo. Entonces ha habido una deslealtad ahí, ¿no? Entonces, a su pacto. muchas veces nosotros pensamos que la infidelidad empieza cuando ya te vas con otra persona, pero yo creo que la infidelidad empieza en el pacto matrimonial, empieza desde el momento en que le quitas la prioridad, le quitas el enfoque, le quitas la importancia, ¿no? Sin embargo, bíblicamente hablando, vemos que cuando todo esto que hablaba Daniel, ¿no? Todos esos beneficios de tener intimidad sexual, cuando esa actividad sexual la tenemos con otra persona que no es nuestro esposo, empezando con conversaciones en tonos así como inapropiados, besar, acariciar o tener relaciones sexuales con alguien más, eso rompe el pacto matrimonial, ¿no? Lo vemos en Malaquías 2:14, que dice lo siguiente: claman, ¿por qué el Señor no acepta mi adoración? Les diré por qué, ahí viene la razón, porque el Señor fue testigo de tus votos que tu esposo y tú hicieron cuando eran jóvenes, pero tú le has sido infiel, aunque ella siguió siendo tu compañera fiel, la esposa con la que hiciste tus votos matrimoniales. Entonces, hay una infidelidad en el momento en que nosotros empezamos a desviar nuestro corazón, nuestra pasión, nuestros ojos, nuestra intimidad con otra persona, y ahí se rompe el pacto matrimonial. Nosotros tenemos que ser personas fieles a esa intimidad, ¿no? Como esa conexión que tenemos con nuestra pareja, y que no lo veamos solamente como en la cherry del pastel, sino es el fundamento del pastel, sí. por así decirlo. Sí, hablando de pastel, pues bueno, es fundamental la leche, la harina, el huevo, ¿no? Y así como si quitas uno de estos ingredientes ya no sale bien la receta, eso pasa cuando eliminas la intimidad sexual. O sea, y me encantó lo que dijiste, Cintia, o sea, no empieza la infidelidad sexual en el matrimonio cuando ya te metes con otra persona, sino cuando abandonas sexualmente a tu pareja, ya estás siendo infiel a tu pacto, ¿no? Pero
Es increíble cómo los mismos efectos que traen unidad en el matrimonio traen devastación al matrimonio cuando se usa fuera del matrimonio. O sea, el rompimiento de la confianza, ¿cómo se llama? El pensar, estar pensando en la otra persona en vez de pensar en quien debes de estar pensando, ¿no? Que es en tu esposo o tu esposa. Entonces, nos hace más confiar, y eso lo vemos muy común, que empiezas a confiar más en la persona que está llevándose tu pasión, tu amante, tu amigo, obvio, lo que quieras llamarle, ¿no? Empiezas a decir, esta persona sí me va a hacer feliz, a esta persona sí le puedo contar todo, a esta persona, pero son las hormonas hablando. Es lo que tú has permitido, ¿no? Que genere esa sensación, que desate esa dopamina, esa serotonina, esa oxitocina, ¿no? Entonces me produce sentimientos de bienestar, pero ahora con la otra persona. Entonces ahora a quien asocio, y Cintia, esto lo vemos muchísimo en la consejería, ¿no? A quien asocio con mi felicidad es a la otra persona. Por eso dicen las personas que están en condición de infidelidad, dicen, es que con la otra persona sí soy feliz. Con la otra persona, esta no me fastidia, esta no me esto, en cambio siempre está sonriente. Sí, porque lo único que tienen en común es la intimidad física, ¿no? Sí, y que en realidad, Dani, o sea, se ha comprobado que esa sensación de bienestar, pues es el primer efecto del amor romántico, ¿no? Claro. Como del amor apasionado, que también tenías con tu esposa o tu esposo cuando iniciaron. Pero bueno, después dejaron de enfriar ese amor y no supieron solidificar ese amor a que no se quedara en algo físico, sino en este pacto, en amor de pacto y todo lo que conlleva el matrimonio. Y es interesante porque yo leí un libro acerca de esto que decía que con el tiempo la pareja que es el amante o la otra pareja, al final del día, si se separa y se va a vivir con esa persona, termina pasando ese efecto, pues. Sí. Y es bien triste porque al final del día muchas personas se quedan como que sin ninguna de las dos. O sea, y así como es más fácil divorciarte con la otra pareja, va a ser mucho más fácil soltar esa relación porque ya no te hace feliz. O serle infiel. Y algo que es muy importante es esa misma adicción que generan estas hormonas dentro del matrimonio para mantenernos siempre unidos y siempre conectados. Bueno, pues obviamente también se despierta en la otra relación. Entonces me vuelvo adicto a una relación externa y lo que vemos, Cintia, es que hombres y mujeres que se han arrepentido de su infidelidad, que se sienten bien mal por el daño que le causaron a su matrimonio y todo eso y quieren romper con la otra relación, no pueden porque tienen esa adicción, o sea, tienen ese apego hormonal que les hace bien difícil mantenerse en su nuevo compromiso de fidelidad y están constantemente con la tentación de regresar a donde encontraron el placer. Y esto termina, pues obviamente, en recaídas, ¿no? De infidelidad. Y lo dice 1 Corintios 6:16, dice, ¿no te das cuenta que si un hombre se une con una prostituta, y yo sé que está usando una palabra fuerte aquí, pero a final de cuentas es para fines prácticos lo mismo, ¿no? Unirte con una persona que no es tu esposa, tu esposo. Dice, ¿se ha convertido en un solo cuerpo con ella? Pues las escrituras dicen, los dos se convierten en uno solo. ¿Y esto qué nos está diciendo Pablo aquí? Que el principio aplica. O sea, que los efectos de la intimidad sexual no son diferentes para tu esposo o para una persona externa, sino que en un caso van a crear bendición y el otro caso van a crear maldición, pero los efectos son los mismos. Entonces no nos podemos engañar pensando, no, eso es una sola noche, no significó nada, no afecta nada mientras no se entere mi esposa. No, es que se rompe el pacto y se inicia un pacto apócrifo, ¿no? Con la otra persona, un pacto sellado por esa intimidad sexual y que genera entonces esa conexión infiel, ¿no? Sí, y fíjate, lo anterior explica por qué Dios limitó las relaciones sexuales para disfrutarte solamente en un contexto del matrimonio, ¿no? O sea, si Dios hubiera querido que eso solo fuera como, no sé, que fuera un acto como tan simple como todos los días comemos, todos los días vemos películas, todos los días hacemos otras cosas que nos gratifican de muchas maneras, pero específicamente en este tema de la sexualidad Dios lo limitó. Y obviamente también en la alimentación y todo eso, pues hay cosas buenas y malas, hay que decidir bien, hay que tener sabiduría. Claro. Pero al final del día podemos cambiar de gustos, podemos hacer muchas variaciones y todo, pero en el tema de la sexualidad, Dios lo hizo
específicamente para el matrimonio y no lo limitó a una experiencia física, sino lo extendió a una experiencia espiritual, emocional, de pacto. No sé si me voy a entender, Sí. o sea, es impresionante cómo Dios, previniendo este efecto que tú dices, esa unidad que puede llevar a maldición o a adicciones, etcétera, Él la limitó a un contexto del matrimonio y lo advierte una y otra vez. O sea, no es un tema que nosotros malinterpretamos los cristianos. O sea, en la Biblia una y otra vez está advirtiendo, lo vemos en el Antiguo Testamento, lo vemos en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque las consecuencias de eso son destructivas. O sea, no solamente para la persona, o sea, bueno, en un principio es destructivo para ti mismo, porque Claro. entras en un estado de pecado, de Sí. necedad, ¿verdad? Y te separa de Dios y trae una sequedad espiritual, pero también trae consecuencias físicas, pero no solamente ahí, sino que empiezas a lastimar tu matrimonio, lastimas a tu cónyuge, lastimas aún a la persona con la que te atreviste a hacer eso, aunque yo sé que pues también muchas personas que son la otra parte de esta relación pues buscaron tener ese Sí, sentimiento, son pero cómplices, ¿no? en muchas ocasiones, o sea, se dejaron guiar por las palabras, por el momento, etcétera, y no pensaste en el daño que le ibas a hacer a esa persona, su reputación, por su corazón, el hecho de que ese hombre o esa mujer sea la otra, el otro, o sea, el andar a escondidas, o sea, el sentimiento de pecado, de desconexión con Dios, o sea, no sé cómo explicarte, o sea, es devastador, es destructivo, los hijos, cuando los hijos se enteran, Sí. cuando se lleva todo esto hasta el punto de un divorcio, el destrozo que hay en el corazón, todo por hacer las cosas en el lugar incorrecto, ¿no? Todo por enfocar tu pasión en una otra persona, creyéndote la mentira de que esa persona sí te iba a hacer feliz, ¿no? O sí ibas a disfrutar de la vida con esa persona, ¿no? Entonces, hacemos un desastre, ¿no? Entonces, fíjense lo que dice en Proverbios 5, del 3 a 5, dice, pues los labios de una mujer inmoral son tan dulces como la miel y su boca es más suave que el aceite. O sea, al principio toda esta relación empieza muy excitante, muy emocionante y todo, pero al final ella resulta ser tan amarga como el veneno, tan peligrosa como una espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen derecho a la tumba. Y en vez de ponerle ahí la mujer inmoral, como piensa en el adulterio, ¿no? Sí, la inmoralidad, ¿no? En Cualquier general, cosa ¿no? que se sale del diseño de Dios, ¿no? Sí, porque lo mismo pasa con la pornografía, lo mismo pasa con cualquier actividad sexual fuera del matrimonio. Empieza como algo muy atractivo, muy seductor, muy delicioso, que parece no tener consecuencias hasta que llega la amargura, hasta que llega la destrucción, hasta que llega la devastación. Y así le ha pasado pues a todos y a todas las que creyeron que se iban a salir con la suya, las que creyeron que podían llevar una doble vida, las que creyeron que no iba a pasar nada, sí pasó y terminó colapsando el matrimonio. Sí, ¿no? parte de todo este dolor tan grande es que la infidelidad en el fondo es la confianza, se perdió eso íntimo, esa confianza que se entregó el día de la boda, ¿no? O sea, Sí. entregamos en el matrimonio una confianza, o sea, ciega, ¿no? O sea, no sabemos lo que va a pasar, pero estoy confiando que tú te vas a guardar para mí y yo para ti, pues. Y es una traición muy profunda y muy dolorosa Claro. en el corazón, ¿no? Entonces, algo que tenemos que tener bien en cuenta con esto es que la fidelidad sexual empieza en la mente. O sea, lo que tenemos que estar monitoreando, o sea, más que monitorear nuestro WhatsApp y cómo conversamos en Instagram, es cómo manejamos nuestros pensamientos y asegurarnos de que sean pensamientos fieles, ¿no? Mateo 5, 27 al 28 dice Jesús, han oído el mandamiento que dice, no cometas adulterio. Pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. En otras palabras, amigo, amiga, de lo que te tienes que cuidar no es de terminar en un hotel, es de empezar a hacerte ideas con otra persona, empezar a codiciarla de manera sexual, de manera física, inclusive hasta de manera emocional, ¿no? Como romántica. Esto pasa más en el caso de las mujeres, ¿no? Pero el empezar a idealizar a otra persona, porque inmediatamente vas a despreciar a tu pareja, ¿no? Al idealizar a otra persona y entonces dar cabida en tu mente, ¿qué hubiera pasado si? ¿Qué pasaría si le mandara un mensaje? Ahí es donde tienes que intervenir porque eso ya son pensamientos de un infiel, ¿no? Sí, y es bien importante como entender, hay como un dicho popular
que explica muy bien lo que quiero decir. Tú no puedes evitar que un pájaro vuele alrededor de o arriba de tu cabeza, pero sí puedes evitar que haga un nido. Entonces, obviamente, cuando tú estás teniendo pensamientos de repente que volteas a ver a alguien en tu oficina una vez, pues sí, volteaste porque pues a lo mejor viene con un perfume muy bonito y te llamó la atención, o la ropa que trae, o el cabello, Claro. lo que tú quieras, te llamó la atención y un instinto te hizo voltear. Pero la segunda vez que te permites voltear, ahí es donde está el problema. Por ejemplo, a veces de repente las tentaciones que estamos teniendo en nuestra mente no nos trauman porque dices, no, yo jamás haría eso. Pero sí te debería traumar pensar por qué estoy teniendo estas tentaciones. Y a lo mejor no decir, ay, me voy a salir a trabajar de esta oficina, pero sí puedo decir, oye, ¿qué redes sociales estoy siguiendo? Claro. ¿Qué series de Netflix estoy viendo? Porque muchas veces se originaron esos pensamientos, esas tentaciones, se originaron porque lo que estamos consumiendo nos está llenando de ideologías y pensamientos, Totalmente. o sea, historias de infidelidades bien sexys, bien espontáneas, y todo salió bien y todo es increíble, pero no es una realidad. Entonces, yo también tengo que pensar, ¿por qué estoy pensando esto? ¿Por qué? O sea, no nomás decir, ay, ya no voy a pensar, ya voy a voltearme a ver otra cosa y ya. No, 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 no. O sea, realmente debemos ser como agentes de la CIA, ¿no? Y entrevistarnos a nosotros mismos y pensar, ¿por qué pensé esto? ¿Qué hay en mi corazón? ¿Qué necesidad no está siendo suplida? ¿Por qué? ¿Qué estoy consumiendo que me está llevando a estos pensamientos? Si estuviera pensando en lo bueno, en lo correcto, si lo que estoy consumiendo es bueno y positivo y hacia el matrimonio, pues no estaría teniendo estas como conversaciones conmigo mismo, ¿no? O conmigo Claro. misma. Entonces, yo creo que a veces no podemos evitar un pensamiento que de repente surge, Sí, o una imagen que una se nos imagen, atraviesa, un reel, o un sea, reel, no algo en un sé, programa de pueden ser Netflix, ¿no? muchas cosas. Sin embargo, sí pueden ser alertas, esos pensamientos que surgieron de repente, que son aislados tal vez, sí pueden hablarme de como una condición que yo debo de cuidar, de una alerta que yo debo de poner, y que nuestro pacto matrimonial debe ser este. Bueno, al menos Daniel y yo tenemos este pacto, ¿no? O sea, de ni siquiera en mis pensamientos me voy a Sí, permitir sí, sí. estar creando una infidelidad. Y yo soy bien cuidadosa con eso, Dani. Yo creo que tú también. Y también crear, pues, o sea, yo creo que es poder tener la confianza de compartir nuestras luchas. Yo sé que muchos matrimonios no lo pueden hacer. Yo sé que muchos matrimonios tienen que trabajar primero en la comunicación y en la confianza y todo eso para poder tener la libertad de hablar nuestras luchas Claro. y yo sí me he atrevido a preguntarte como, ¿todo bien, Dani? ¿Estás contento? ¿Todo bien en casa? No, así como, oye, ¿no estás luchando con algo? Porque yo no quiero que tú luches solo, la verdad. Pero muchas veces la lucha es a raíz de una, de una falta como de cuidado mutuo de la sexualidad, que es lo que hablabas al inicio. La infidelidad, ahorita estamos hablando de los pensamientos y cómo inician el pensamiento, pero hace rato hablábamos cómo desde el momento en que no nos cuidamos el uno del otro, cuando uno está insatisfecho, cuando uno no está recibiendo la atención sexual o el contacto físico o la atracción o esa caricia, ese comentario, ese sentirte bonita o guapo o atractivo, o ¿sí me explico? O sea, si no estamos recibiendo eso de nuestra pareja, ahí ya estamos como descuidando nuestra intimidad y eso pues puede ser pie para tentaciones, ¿no? Sí, entonces tenemos que ser súper cuidadosos de no codiciar con nuestra vista a otras personas, de evitarnos quedar a solas con alguien del sexo opuesto. O sea, ese acto de quedarte solo en una oficina cerrada, con las ventanas, con las persianas cubiertas, o el irte en un carro con otra persona del sexo opuesto, eso genera un espacio de tensión, o aún el mensajito, diario ahí por WhatsApp, un espacio de tensión que entonces va a provocar algo en ti, y de eso te tienes que cuidar, de ni siquiera provocarlo, ¿no? Y quiero agregar algo a eso, Dani. O sea, ese tema de quedarte a solas con un hombre, con una mujer, yo creo que ya en un ambiente cristiano, o sea, donde conocemos la palabra de Dios, donde tenemos temor de Dios, es una altivez en tu corazón. Es como un ídolo, como lo hemos estado hablando tanto, o sea, se va creando como un orgullo de decir, yo sí puedo hacerlo. Yo Sí, puedo controlarlo. yo puedo controlarlo. Y si tú eres capaz de decir eso, dice la palabra, el que crea estar firme tenga cuidado de no caer. Y creo que ahí el problema también es muchas veces has perdido el temor a Dios y el deseo o sea, de obedecer a Dios y decir, si esto es un riesgo para yo desobedecer a Dios,
de verdad no me lo voy a permitir. Voy a dejar abierta la puerta, voy Claro. a invitar a otra persona que esté presente en la junta. No sé si No voy a hacer ese viaje pedir de un trabajo. Uber mejor, Sí, no voy a hacer claro. ese viaje de trabajo, me voy a disculpar, porque el temor a Dios es ese corazón que dice, yo prefiero 1000 veces que me tachen de ridícula, que le caiga gordo a las personas, que mi jefe se enoje, pero no lo voy a hacer, o sea, no lo voy a hacer porque para mí es más importante lo que Dios está viendo el puro hecho de que haya una posibilidad de que le falle a Dios y a mi matrimonio también, ¿no? Sí, o sea, en otras palabras, cuidar este fundamento, este pilar de nuestro matrimonio para no vulnerarlo, ¿no? Para no ponerlo en riesgo. O sea, si realmente valoro mi matrimonio, no voy a estar haciendo nada que dé cabida a que yo pueda caer en esa área, ¿no? Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer es cuidar de no abrir canales de intimidad emocional con nadie a través de mensajes de texto, de llamadas. Y Cintia, algo muy importante, cerrarle la puerta a cualquier relación sexual que tuvimos en el pasado. O sea, a cualquier persona con la que tuvimos una relación sexual de cualquier índole, ya sea electrónica, ya sea real, en persona. ¿Por qué? Porque son puertas que quedan abiertas, ¿no? Era lo que decía el proverbio de hace rato, ¿no? No, Pablo, ¿no? Que decía, no se dan cuenta que te conviertes en uno con esa persona, entonces te va a perseguir el deseo de regresar con esa persona. Simplemente sabes que puedes. Simplemente sabes que si le rascas poquito, que si le empujas poquito, ya han tenido relaciones antes, entonces digamos, por así decirlo, ya se rompió esa puerta y ya esa persona pudiera caer si tú quisieras. Sí. Sí, Entonces, pero ¿sabes qué, Dani? Me gustaría decirle mucho a las personas que les pasa eso porque sé que muchos han de luchar con eso y a veces te ha de invadir la culpa, no sé. claro, Pero Dios sí es capaz de, o sea, tu conexión con Dios y tu dependencia de Dios sí puede ser capaz de romper con claro, ese lazo. Pero totalmente. tienes que ser súper intencional porque no es nomás pedir perdón y ya soltarlo y ya. O sea, realmente tiene que haber un trabajo espiritual de libertad. Te lo digo porque yo sé que ha sucedido en muchos casos de que sigue siendo esa persona está como si impresa, como lo hablábamos Ajá, del matrimonio, como si estuviera impresa en tu sí. cerebro y que cualquier estímulo, de repente un olor de perfume, una comida, un lugar, un espacio, Ujú. te recuerda de nuevo y cuando tú lo recuerdas, no, tú tienes que saber que no estás pecando en ese momento porque fue un estímulo el que trajo de memoria, porque hay una conexión muy fuerte. Sí. Pero con el tiempo y con la ayuda de Dios, con su palabra, el ser intencionales que cuando viene a la memoria, en ese momento orar y en ese momento pedirle a Dios libertad, de verdad que sí funciona y es bien importante que lo hagamos porque a veces, o sea, esa lucha muchas veces es el enemigo queriendo traer culpa, queriendo traer el pasado y dice la Biblia que Dios ya borró todo eso, o sea, ¿no? Sí, Y ya lo echó hasta el fondo del mar y realmente eres perdonado y eres perdonada, pero hay una lucha porque en lo físico, o sea, en esa parte física del ujú. cerebro todavía sigue esa conexión, pero es interesantísimo cómo esa intencionalidad de cambiar el pensamiento, de esa oración, de esa libertad, puede traer por la capacidad del cerebro de la plasticidad y de cambiar, podemos eliminar esa conexión también, Sí, ¿no? y obviamente hay que poner límites físicos, ¿no? O sea, si necesitas cambiarte de trabajo, si necesitas cambiar de teléfono, si necesitas cambiar lo que sea, para que esa persona no tenga acceso a tu vida, o sea, que quede bien claro que tú no vas o sea, es una puerta cerrada ya, ¿no? Y bueno, por último, hablando de este tema, lo mencionamos un poquito al principio, pero es importante cerrar con esto, ¿no? O sea, sí es, y creo que a todo mundo le queda claro, ¿no? El pacto es no voy a meterme con otra persona, pero a su vez el pacto es voy a suplir tus necesidades sexuales, o sea, mi enfoque de mi intimidad sexual es contigo, ¿no? ¿Por qué? Porque luego sucede, Cintia, que en matrimonios puede haber una sequía sexual y eso puede llevar a la pareja, a los miembros de la pareja a un punto de vulnerabilidad que es bien fácil caer. Y entonces, esto es parte de nuestro pacto, ¿no? En 1 Corintios 7, del 2 al 5 dice, sin embargo, dado que hay tanta inmoralidad sexual, cada hombre debería tener su propia esposa y cada mujer su propio marido. El esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa y la esposa debe satisfacer las necesidades sexuales de su marido.
Y fíjate, Cintia, aquí está diciendo, para evitar que vivamos en inmoralidad sexual, encarguémonos como parte de nuestro pacto de suplir las necesidades sexuales de nuestra pareja y trabajar para que, como dice el rey Salomón, si vas a beber del agua del amor, ¿no? Bébelo de tu esposa, ¿no? Bébelo de tu esposo. Encuentra en la fuente de tu esposo o tu esposa la saciedad que tú necesitas en tu vida sexual, ¿no? Y esto implica que tal vez tenemos que trabajar, que tenemos que platicar, que tenemos que experimentar, que tenemos que hacer cosas para crecer en nuestra intimidad sexual y en nuestro disfrute. Pero si vas a disfrutar del amor, así dice el proverbio, disfrútalo con tu esposa, ¿no? Sí, y continuando este pasaje dice, la esposa le da autoridad sobre su cuerpo a su marido y el esposo le da autoridad sobre su cuerpo a su esposa. No se priven el uno al otro de tener relaciones sexuales. Y ahí está el mandamiento, ¿no? Sí. Dice aquí que a menos que los dos estén de acuerdo en abstenerse de la intimidad sexual por un tiempo limitado para entregarse más de lleno a la oración. Y creo que esto pues lleva muchas situaciones que vivimos como matrimonio, que de repente sí hay una temporada en la que a lo mejor tenemos que dedicarnos a resolver un problema y llorar y enfocarnos y no estamos como lo estamos haciendo en común de acuerdo, pero tenemos que revisar muy bien nuestro concepto de esto, ¿no? Porque muchas veces nos privamos de las relaciones sexuales por una justificación que al final del día la relación sexual podría ser la resolución de ese problema, sí, o de esa situación. O ayudar, ¿no? O ayudar en la intimidad, podría encontrarse esa unidad que se necesita, ¿no? Dice, después deberán volverse a juntar a fin de que Satanás no pueda tentarlos por la falta de control propio. Entonces, fíjense, qué importante es poder platicar y decir, a ver, ¿hasta dónde está tu tolerancia, no? O sea, realmente yo creo que esa es una conversación muy íntima y muy personal y cambia mucho de pareja en pareja, y creo que es importante que nosotros como matrimonio sepamos cuántos días puedo estar sin relaciones sexuales que no llegue al punto de empezar a perder el control, ¿no? Exacto. Y creo que va a variar mucho y creo que de mujer a hombre o de hombre a mujer puede variar. Inclusive en etapas de la vida, ¿no? Etapas de la vida, etcétera. Tiene que ser algo que necesitamos estar monitoreando, porque lo típico de que los consejeros matrimoniales que dan pláticas siempre le dicen, no, todos los días tienen que tener relaciones. Pues claro, qué padre sería, ¿verdad? En un mundo guajiro que te digamos eso y lo obedezcas, ¿no? Sin embargo, sé que no es muy realista eso. No es muy realista. Pero sí, lo que sí es real es que después de 2 días de no intimidad sexual, sí empieza a haber un efecto. Ajá. Y sí empiezan tus ojos a voltear a ver otras cosas. Sí es cierto que hay más discusiones. Sí es cierto que empiezas a sentir que no te ama tu esposo. O sea, sí es verdad. O sea, eso es lo que tenemos que evaluar y ver que la Biblia nos está advirtiendo. Porque en ese estado, cuando empiezas a estar en ese estado es cuando empiezan a venir las tentaciones y el enemigo sabe que puede atacar, sabe que es vulnerable tu matrimonio. Entonces, por eso se ocupa muchísima comunicación en el tema de la sexualidad. Por eso es algo que le debemos de dar tiempo, recursos, esfuerzo, educación. Digo, nosotros dedicamos todo un mes para hablar de sexualidad en el podcast, ¿no? Ya viene, Dani, Sexy Septiembre. Sexy Septiembre. Pero ahí tienes en el podcast, hay como 3 temporadas de eso, o sea... Y de hecho un capítulo de este libro está dedicado en gran parte a eso, ¿no? Pero esto, o sea, a final de cuentas, el punto de este tema es, esto es parte de tu pacto. Uh-huh. O sea, el cuidar la intimidad sexual, que sea solo con tu esposa, solo con tu esposo, es parte de tu pacto. Y, Cintia, en general todos lo sabemos, en general tenemos la noción, oye, pues no debería de meterme con otra persona, pero el error en el que caen muchos es decir, pero sí me voy a permitir esto, uh-huh. Pero sí me voy a permitir platicar de esta manera, sí me voy a permitir ver estas cosas, sí me voy a y ya estás rompiendo el pacto, ¿no? Sí, y creo que quiero mencionar esto, Dani, como de hecho se conecta mucho a algo que estuve platicando ayer tuvimos el book club acerca de los roles y responsabilidades. Y haz de cuenta que bien padre porque vamos un capítulo adelantado del podcast, ¿no? Pero yo pensando en este capítulo me quedé pensando en cómo muchas veces el esposo o la esposa están descuidados. Y me dio mucha compasión eso, saber que muchas veces nos relacionamos con amigos, salimos, servimos en la iglesia y todo, y nadie sabe.
O sea, ese descuido del que hablo es algo que está muy en el profundo del corazón. Entonces empezamos a encontrar satisfacción en otras cosas porque definitivamente en casa no cuidamos de nosotros mismos. Y se me hizo como muy doloroso, o sea, no hacia afuera, hacia mí misma, hacia ti, o sea, como realmente entró en mi corazón un deseo de decir, tengo que preguntarle a Daniel como si él se siente cuidado por mí. Y creo que lo mencionábamos en el book club como más en todo, ¿no? Como hasta en la ropa, en el cuidado, la comida, la atención emocional, la plática, el saber cómo está tu mente, tu corazón. Pero ahora conectándolo con este tema me vuelve a hacer sentir así como, ¡oh, qué duro saber que a veces vemos matrimonios que se ven como si nada, pero por dentro están descuidados, ¿no? Abandonados, o sea, ya no hay esa conexión, esa intimidad, esa caricia, esas pláticas, ese deseo de salir de vacaciones solos. O sea, siempre están llevando a los hijos para que sea una excusa para no meterse en ese momento incómodo de estar solos, pues, ¿no? Wow. Están buscando actividades y cosas y amigos y vengan y traen todo porque ya llegó el punto del descuido al que ya no sabes ni cómo regresar. Pero déjenme decirles que sí se puede regresar, que se requiere primeramente tener este pacto matrimonial, decir, ¿sabes qué? Sí es cierto, o sea, necesito comprometerme en mi pacto matrimonial, tengo que hacer lo que sea necesario, vamos a platicar, invitar a tu esposa a tomarse un fin de semana solos, ni siquiera para ir a forzar una relación, sino forzar la comunicación, forzar la intimidad, forzar el estar solos y poderse reencontrar y sí se puede, amigos, o sea, lo mismo que te costaría conquistar a otra mujer y hacer las cosas incorrectas, las mismas finanzas, las mismas intenciones, el mismo enfoque, lo puedes hacer con tu esposa y reconquistarla. Y no, yo le quiero decir a los esposos, no vayas y trates de tener intimidad con ella, o sea, ámala, llévale flores, sorpréndela, o sea, y cuando estén en ese hotel o cuando estén en esa mini luna de miel, no intentes nada hasta que se vaya dando natural, o sea, simplemente demuéstrale cuánto la amas, cuánto la deseas, y yo sé que va a surgir algo de esa, aún aunque todavía no reconectaran, Dani, sexualmente, surge ese romance que tanto anhela tu esposa, y también esposas, o sea, hagan lo mismo, o sea, y si tu esposo hace esta tarea, amiga, o sea, ¿qué estás esperando? O sea, aprovecha que están solos, aprovecha que pueden reconectar y ser intencionales a la par, o sea, lleven terapia, a la par busquen ayuda, a la par vayan a un grupo en casa, un grupo de matrimonios, o sea, reenciendan su relación, ¿no? Muchas gracias por haber escuchado nuestro podcast. Para nosotros es muy importante escuchar tus comentarios. Síguenos a través de nuestras redes sociales en Somos Indivisibles en Instagram y Facebook. Y también puedes ver todos nuestros contenidos adicionales en nuestra página vivoalternativo.com. Si este podcast fue de ayuda para ti, te invitamos a que lo compartas con otros matrimonios. Hasta la próxima.